Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Estamos ya en el programa número 19 y tenemos hoy un programa que a mí me parece verdaderamente interesantísimo. Llevo un tiempo ya queriendo hacer este programa y queriendo entrevistar a esta persona que gracias a los avances tecnológicos de Internet tenemos al otro lado de la línea cibernética. Me refiero a Fernando Fernández Rego, que acaba de publicar un libro imponente, un libro que ya desde el principio quiero recomendar a todos los que estén escuchando este programa. Él es de Ferrol, licenciado en Química por la USC, la Universidad de Santiago de Compostela, es profesor de secundaria y además entusiasta de la música popular, colaborador de webs como lafonoteca.net, y también revistas como Mundo Sonoro, Rock Deluxe. Ha publicado alguna novela, relatos, poesía, ensayo, alguna que otra biografía, sobre todo la biografía del gran cantante gallego Andrés Dobarro. Acaba de sacar de la imprenta una monumental historia de la música gallega de unas 850 páginas nada menos y que abarca las últimas 7 décadas de música en Galicia. Se llama el libro, originalmente en gallego, Unha historia da música en Galicia entre 1952 y 2018, publicado por la editorial Galaxia hace muy poco. Damos la bienvenida al En vez de la Página a Fernando Fernández Rego. Fernando, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Pues muy bien y muy agradecido por poder participar en vuestro programa. Pues muchas gracias a ti por participar, por responder a nuestra llamada, y en los siguientes minutos pues vamos a hablar de diferentes cosas con la excusa, por supuesto, de este magnífico libro que has publicado no hace mucho. Leyendo tu currículum, tus experiencias vitales, desde luego una cosa que se ve a las claras es que eres un verdadero apasionado por la música. ¿Y de dónde viene esa pasión por la música y especialmente por la música gallega? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con la música, Fernando? Bien, pues yo la verdad que siempre sentí una atracción por la música. De hecho, fui coleccionista de discos ya desde pequeño, yo con 10, 11 años. Ya empezaba a comprar los primeros discos pues, de Ren, Sinestro Total, Beach Boys, un poco pues ese descubrimiento permanente, ¿no? Y la verdad que se mantuvo durante toda la adolescencia, pues con el nacimiento del grunge, con gran cantidad de escenas que, bueno, pues, que ibas descubriendo, hasta que realmente ya en torno a la veintena es cuando empiezo a poco a profundizar ya en lo que es la música a nivel pues, biografías, a nivel revistas más especializadas, hasta que empiezo ya a colaborar también y a escribir. Fue un poco, digamos, que era el paso natural, ¿no? Es decir, después de tanta investigación y tanto desarrollo ya de siempre, pues empiezas a atreverte a escribir también, ¿no? Y la verdad que sobre todo con el desarrollo de la fonoteca, que empezó a gestarse en el 2005, sobre todo después con las revistas que van viniendo después y sobre todo las biografías, pues empiezo a ampliar muchísimo lo que es este bagaje, ¿no? Lo de los libros vino después, ¿no? O sea, los libros la primera novela es en el 2009. Lo de Andrés, por ejemplo, lo tenía, fue esa espina que uno tiene, que siempre la quise hacer, esa biografía de Andrés Dobarro, y no me puse con ella hasta que me sentí preparado, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno siente una gran admiración hacia un personaje, hasta que no se siente totalmente preparado no se atreve a ponerse a escribir, ¿no? Y la verdad que fue mucha documentación, fue mucho tiempo de desarrollo, hasta que llegó un momento en el que me vi preparado, también a raíz de pues, establecer contactos con la familia de Andrés, sus hijas y demás, y ver que les parecía una gran idea y que pusieron a mi disposición pues, gran cantidad de material inédito, manuscritos y demás, fue cuando di ese paso, ¿no? También escribí la biografía de Los Contentos, un grupo Garas de Lugo. Pero generalmente las biografías siempre lo hice cuando, digamos, había una conexión ya con esa música, que sentía un aprecio importante por ella y me atreví a dar ese paso, ¿no? Pero ya digo, la música para mí siempre está presente las 24 horas del día y más ahora que generalmente pues ya te van conociendo, me llegan muchísimos discos a casa,
la gente está siempre intentando que saques cosas de ellos. Y ahora ya llega un momento en el que cada vez, pues evidentemente ya no es tan fácil. Antes casi escribías sobre todo lo que te llegaba y ahora ya hay que seleccionar mucho, claro. Porque ahora ya con niños, pues el tiempo también que tiene uno es menor, claro. Y entre trabajo, familia y demás, pues muchas veces todo esto sale a base de robarle horas al sueño, claro. Eso lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa más o menos lo mismo y desde luego esa pasión por la música es algo que tú y yo compartimos desde luego. Esta historia de música en Galicia que has publicado es una obra única en realidad porque no hay mucha bibliografía acerca de este tema, es decir, la historia de la música en Galicia durante la segunda parte del siglo XX y el principio de este siglo XXI en el que estamos. ¿Por qué crees que existe tan poca bibliografía sobre el tema, siendo un tema verdaderamente interesante? Pues, a ver, realmente la biografía que había era muy dispersa porque había libros, por ejemplo estaba el Rock Angrelos de Alberto Casal, ya había publicado anteriormente el de 50 anos de Pop Rock e Malditismo na música galega, que es un libro que editó Tos os Outros en el 2010, que eran simplemente 72 grupos, 72 formaciones, desarrollada biografía y discografía, que eran básicamente las fichas que había desarrollado en la fonoteca, ¿no? Había libros sobre el Bravú, por ejemplo, de Xavier Baliño, pero realmente no había ningún libro, como dices, que cubriera un espectro tan amplio de 70 años y que cubriera desde los años 50 hasta la actualidad, ¿no? Realmente es un trabajo muy ambicioso, evidentemente, porque cubrir 70 años de música lo es. Y realmente fue mucho trabajo, es decir, fueron 9 años de trabajo, 9 años de trabajo que evidentemente me llevaron a hacer unas 250 entrevistas, que no solo fue realizarlas, evidentemente, fue ir localizando a todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que hay entrevistas a gente de los años 50, años 60, orquestas, gente de los Tamara, que aún queda viva, como Peque Paisal, pues gente de otras formaciones iniciales, sobre todo de los años 60, pues todo el Vigo Yeye, el Orense Yeye, Ferrol, Pontevedra, Queimada, pues gran cantidad de grupos, ¿no? Entonces, evidentemente, fue una labor de localización a través de terceras personas, conseguías el teléfono a lo mejor de un nieto, de una prima, de un hijo. Entonces fue un poco toda esa labor, ¿no? Y evidentemente llega un momento en que conocí que tenía en la agenda gran cantidad y te abría todo ese abanico, ¿no? Pero realmente fue mucho el buceo, ¿no? De internet, de Facebook, redes sociales, contactos con gente, con otros escritores. O sea, realmente fue ir localizando un poco a todo el mundo, ¿no? Y eso, evidentemente, yo creo que no había a lo mejor nada hecho porque a lo mejor nadie se echó la manta a la cabeza para establecer algo así, ¿no? Es decir, o sacrificar estos años, ¿no? Para elaborarlo, ¿no? Porque sí que hay muchos libros en Galicia sobre escenas locales, ¿no? Como hablábamos del Vigo de que es un libro estupendo que también me basé para utilizarlo. Hay libros sobre escenas locales, pero no había un gran libro sobre la escena gallega, ¿no? Que creo que en ese sentido el problema es que sigue faltando relato, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día se publican más libros de música que nunca, es decir, porque es un sector editorial que ahora es importante y que hay gran cantidad de gente que se acerca y que se vende, evidentemente, por eso se sigue publicando tanto, pero yo creo que en la escena gallega sí que nos faltaba relato. O sea, creo que aún faltan muchas biografías, aún faltan más libros de este tipo, incluso a lo mejor libros focalizados sobre determinados estilos, por ejemplo, y creo que en ese sentido yo notaba la necesidad de falta de relato y por eso decidí escribir esta historia de la música en Galicia. Pues yo personalmente me alegro mucho de que así haya sido porque realmente había una necesidad de tener un libro así, un libro que además se va a convertir o se ha convertido ya en el libro a partir de ahora de referencia para cualquier persona que quiera acercarse a este tema de la historia de la música en Galicia. Cuando estabas escribiendo este libro y haciendo esta investigación tan a fondo que tanto tiempo te llevó, además, porque 8 o 9 años es un montón de tiempo de investigación, muchísimo trabajo. Cuando estabas haciendo todo ese trabajo y escribiendo el libro, ¿eras consciente de que estabas escribiendo o esa era tu intención, escribir un libro que se convirtiese en referente para después otras personas poder utilizarlo en el futuro y continuar estudiando este tema? Sí, a ver, yo creo que pasó un poco como te comentaba Andrés, ¿no? Es decir, hay un momento en el que
Yo, por ejemplo, cuando publiqué 50 anos de pop rock e malditismo na música galega, non utilicé a palabra historia porque simplemente era unha sección, como un catálogo de 72 formaciones y no tenía sentido utilizar la palabra historia. Pero aquí sí mi idea ya fue hacer una historia, ¿no? Es decir, mi idea fue ir contextualizándolo a nivel social y a nivel... Yo creo que también, siempre lo digo, es una historia también de Galicia desde la perspectiva popular, ¿no? Es decir, aquí están los grupos de los 50 que tienen que emigrar porque en Galicia no tenían actuaciones todo el año, porque, por ejemplo, la diócesis de Santiago pues prohibía actuaciones de música pagana durante casi 6 meses al año, porque enlazaba Pascua con la Semana Santa, con la Navidad. Entonces, realmente, salvo verano y época estival y primavera, prácticamente no se podía tocar. Entonces, la mayor parte de los grupos tenían que salir. O sea, formaciones como los españoles por el norte, por el centro de Europa, formaciones como los Tamara, que pasan desde Noia a Vigo, y de Vigo una única actuación en el Club Náutico de Vigo y ya los ve un cazatalentos francés que los lleva al norte de África. Es decir, todos tuvieron que salir. O sea, los celtas de Coruña que fueron por la zona de Oriente Medio. Aparte, todas estas orquestas funcionaban como residentes en hoteles, que tocaban para los turistas fundamentalmente, en casinos, hoteles. Entonces, está un poco el componente emigración, está el componente bien de esas orquestas que empiezan a ir como los trovadores que van a Venezuela, el nacimiento de los centros gallegos en Sudamérica, el Art Galego de Venezuela y demás, donde tocan los trovadores, donde va Soboedo, donde iría después a Quiro. Es decir, empiezan a establecerse poco a poco toda esa Galicia emigrante, que realmente también está recogida en el libro, ¿no? Y después ya vienen los 60, que es una época en la que, sobre todo, empieza a haber una mayor prosperidad económica después de la posguerra, empieza a haber equipos de música en las casas, poco a poco, pick-ups, demás, guateques, discos de vinilo. Por ejemplo, en Vigo eran aquellos ferries que venían y aquellos barcos que venían desde Inglaterra y todos los estudiantes ingleses que venían, que eso trajo discos de los Beatles, el nacimiento del Vigo Yeye, la fabricación de instrumentos, sobre todo a nivel sobre todo utilizando esquemas de peritos, los que estudiaban electrónica, para hacer, que eso por ejemplo es un dato muy curioso, cómo se construían sus propias guitarras eléctricas a partir de guitarras españolas, comprando pastillas y después ensambando todo. Pues empieza poco a poco a crecer una escena, ¿no? Y ahí un poco, pues, la labor de las entrevistas. Para mí era muy importante las entrevistas, porque las entrevistas lo que cuentan son anécdotas de primera mano y cuentan esas cosas que hacen que el libro sea ameno, ¿no? Porque un libro de 850 páginas, si yo hago mi propia visión, pues, bueno, pues estaría muy bien, pero sería mirarme el ombligo, ¿no? Realmente lo que es interesante es que cuenten ellos en primera mano lo que pasó, que incluso haya contraposición de ideas, gente que lo recuerda de una manera, gente que lo recuerda de otra. Para unos fue una época maravillosa, para otros fue una época que, aunque se vista, como me decía Benito Piñeiro de Vigo, que tocó en Los Santos, me decía, aquello era un mundo en blanco y negro, me decía, ¿no? Es decir, si le metemos color, pierde, ¿no? Es decir, en el sentido de que aunque le metamos color y le metamos tal, no deja de ser una época también, en cierto modo, pues dura, porque era una dictadura, porque evidentemente había penurias económicas, aunque había más prosperidad, y evidentemente, pues, no era un poco pues como la vida, como lo actual, ¿no? Entonces ahí viene también pues voces ceibes, la censura, ahí viene también un poco los movimientos estudiantiles en Santiago, ahí viene fundamentalmente un poquito pues todo eso, ¿no? Realmente hablamos de un poco de todo ese desarrollo. Después viene el nacimiento de la música celta, vienen ya después los 80 con Vigo, la movida de Vigo, con la premovida, y ahí sobre todo viene un poco también, que a mí me interesó mucho, pues que los personajes me contaran cómo veían esa movida de Vigo, porque realmente con el tiempo no todo el mundo tiene la misma percepción, ¿no? Es decir, es cierto que se mitificó mucho, igual que la movida madrileña, y también es cierto que hubo grupos magníficos como Golpes Bajos, Ineste Total, Aerolíneas. Es decir, evidentemente son grupos que tuvieron un calado a nivel nacional súper importante, incluso Resentidos.
Pero realmente hay gente pues, que también dice, pues critica, por ejemplo, hay declaraciones exclusivas pues, de Julián Hernández, de Siniestro, Miguel Costas, están también pues, los de Pablo Novoa, Teo Cardalda, o sea, hay un poco pues, Silvino, Dario Linia, está un poco Emilio Alonso, que es un gran historiador también de esta época, porque fue periodista importante en aquella época. Es muy coral, no todo. Y pues hay gente que me dice pues, que se vivía mucho de subvenciones, hay gente que dice que los partidos políticos se subieron al carro del modernismo y que fagocitaron un poco aquella movida y aquella creatividad. O sea, hay gente, sin embargo, que dice pues que sí, que también dice que murió de inanición por todo eso. Hay gente que, sin embargo, dice que fue la esplendorosa de la música gallega. O sea, realmente a mí lo que me interesaba era precisamente, por eso con tanta gente, tener distintas visiones, ¿no? Es decir, que el lector, mientras está leyendo esta historia, pueda posicionarse con unos o con otros, pero que no encuentre una opinión personal del autor que está estableciendo lo que él considera, ¿no? A mí me interesaba que hubiera una perspectiva coral. En la mayor parte de los casos. Incluso de los grupos, siempre que pude intenté siempre entrevistar a varios componentes de los grupos, ¿no? Porque incluso a veces las perspectivas son distintas. Y lo que para uno fue maravilloso, para otro fue horrible o fue la peor época de su vida, y para otro fue la más maravillosa. Entonces me interesa un poquito pues todo eso, ¿no? Y el libro, ya digo, sí que me da la sensación de que iba a ser algo grande, porque cuando empiezas a entrevistar a gente de todas estas orquestas de los 50, cuando empiezas a entrevistar ves que no te queda nadie y que va cayendo pues todo el mundo, gente sin estado total, de golpes bajos, últimas entrevistas a Copini, a Narf, a Viviano incluso, que una de las últimas entrevistas que dio fue la que le hice para el libro. O sea, es que realmente empieza a ser un documento histórico importante, porque te das cuenta de que realmente la prospección fue muy grande. Incluso se reivindican autores que no son para nada conocidos, ¿no? Y eso fue muy importante. Sí. Entonces, ya te digo, realmente sí que te das cuenta. Y cuando te das cuenta de eso, lo que intentas es intentar dejar a la menos gente posible fuera, ¿no? Porque evidentemente siempre hay gente que va a echar en falta algo, porque evidentemente esto había que limitarlo, había que acotarlo un mínimo, porque aún así es una locura de 850 páginas, pero hay que tener en cuenta que son 850 páginas en un libro apaisado, es decir, con doble columna de texto. Es decir, que realmente en un libro normal estaríamos hablando de cerca de 2.000 páginas, claro. O sea, entonces había que acotarlo de alguna manera. De hecho, el libro pesa casi 3 kilos. O sea, realmente hubo determinados aspectos que sí que hubo que acotar un poco. La idea siempre fue hacer una relación directa en la que en cada capítulo se analiza la época social, se establece un poco cómo era aquella época, qué publicaciones había, sobre todo atención mucho a la contracultura, y sobre todo en los años 80, 90 y actualidad me interesaba mucho esa contracultura, esa autogestión, todo eso, porque en Galicia fue muy importante realmente, ¿no? Y después de eso vienen estudios en profundidad de grupos, ¿no? Es decir, después vienen las biografías de gran cantidad de grupos, ¿no? Entonces hay grupos que a lo mejor tienen 10 páginas en el libro, y grupos que a lo mejor tienen 2, y grupos que tienen un párrafo, ¿no? Pero evidentemente ahí sí que es cierto que a veces uno se siente un poco mal, en el sentido de que a lo mejor hay grupos que podían merecer más espacio, sí, pero digamos que había que, ya sabes cómo son estas cosas, había un poco que tomar esa licencia, ¿no? Porque no quedaba otra, claro. Me interesa mucho ese componente de historia oral, ¿no? Del que hablas, porque desde luego tener la posibilidad de hablar con las personas que estuvieron allí y que fueron protagonistas de todos estos movimientos culturales, en este caso musicales, pues siempre le da un toque de mayor autenticidad a un libro de este estilo, por lo que tú dices. No es realmente tu visión únicamente, sino que lo que estás es intentando pues presentar diferentes voces que a veces son encontradas. Esto en muchos libros sobre jazz, por ejemplo, ocurre, historias orales del jazz o historias orales del blues, ¿no? Porque interesa lo que sus protagonistas tienen que decir, y creo que eso es un verdadero acierto por tu parte desde mi punto de vista. En cuanto al libro, podrías haberte ido incluso hasta los trovadores galaico-portugueses, ¿no? Porque si quisieses hablar de toda la historia de la música en Galicia, realmente la historia sería bastante larga y bastante profunda, ¿no? Pero te centras en la época entre 1952 y la actualidad. Son 7 décadas, y me gustaría saber brevemente en base a qué criterios fuiste acotando, ¿no? El espectro cronológico de este trabajo.
Sí, a ver, realmente el objetivo era un poco centrarme fundamentalmente en el pop y el rock, ¿no? Aunque evidentemente pop y rock y todos los derivados, ¿no? Es decir, en pop y rock, pero sobre todo esto también hay capítulo para el blues, capítulo para el rockabilly country, hay capítulo para el reggae, capítulo para el soul, es decir, hay capítulos un poco también dedicados a la electrónica, es decir, hay capítulos de folk, sobre todo cuando el folk se asocia con el pop o con la música electrónica, porque también para mí era importante. No me metí en la música tradicional o el folk, porque entonces sí que ya ampliábamos el espectro demasiado, porque entonces ya te das cuenta que si empezamos a meter a Alvar Nalubre, Carlos Núñez, Budiño, Susana Seivane, o sea, empezamos a ampliar muchísimo el espectro y entonces había que centrarse, ¿no? Entonces empiezo en los años 50, porque es la época en la que empiezan a operar una serie de orquestas que poco a poco empiezan a virar hacia el pop. Es decir, son una serie de orquestas que poco a poco comienzan a hacer aproximaciones al pop. Entonces, tanto los Tamara como los Españoles como los Zafiros, que son grupos, los tres principales de los años finales de los 50 en Galicia, que son los que empiezan a, digamos, a acercarse poco a poco al pop. Es decir, empiezan a hacer versiones de Elvis, empiezan a hacer, por ejemplo, los Tamara tienen versiones de Elvis Presley, versiones de Wilson Pickett, versiones incluso también pues ya directamente soul. De hecho, en ese sentido, esos discos no los cantaba Pucho Boedo. Pucho Boedo no dominaba el inglés. Ahí me dijo Enrique Paisal de los Tamara que tenían un cantante filipino que era Tony Presley, que era primo, segundo o tercero de Isabel Presley, que era el que cantaba esas canciones soul en inglés. Porque cuando giraban por Europa tenían distintos cantantes. El cantante principal era Pucho, que era el que cantaba las canciones en gallego y castellano. Tenían cantantes también pues, directamente pues, que cantaban en otros idiomas y a veces con los requerimientos pues tenían este cantante que cantaba en inglés, había cantantes que cantaban en francés también. Es decir, evidentemente ellos hay que tener en cuenta que tocan por todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o dominaba el idioma de los cantantes o tenían que buscar cantantes y coristas también. Entonces, ahí hablamos de realmente empezar a todo ese espectro pop, ¿no? Poco a poco. Evidentemente eran orquestas y funcionaban como orquestas, pero poco a poco empezaron a hacer canciones pop, ¿no? Y tienen en su catálogo canciones que son pop. De hecho, ya digo, los Tamara, por ejemplo, tienen un EP que hacen 2 años después de que Elvis sacara una serie de discos, están haciendo las versiones ya, posiblemente las primeras en castellano que se hicieron, ¿no? Entonces, son grupos que, bueno, yo no sé si era por requerimientos de discográfica o por decisión propia, pero que sí que empezaron a hacer acercamientos directos al pop y al rock, ¿no? Entonces empiezo en esa época y quería llegar hasta la actualidad. Evidentemente me centré, ya digo, en estos estilos que son muy amplios. De folk hay mucho, porque ya digo, está Milladoiro, está Emilio Cao, está Doa, está Socaloma, o sea, hay gran cantidad de formaciones folk que se analizan directamente, pero fundamentalmente el libro se centra en pop, rock, punk y derivados directos del rock, como ya estos que te acabo de comentar, como garage, como blues, como country y demás, ¿no? Pero ya digo, tuve que acotarlo de alguna manera porque es que si no, realmente nos íbamos a los dos tomos, claro. Escuchan un nuevo episodio del En vez de la página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en Galicia tenemos a Fernando Fernández Rego, que acaba de publicar un librazo excelente acerca de la historia de la música en Galicia en las últimas 7 décadas. Hablabas de estas orquestas iniciales y esto es un tema que a mí me interesa mucho porque creo que es mucho menos conocido por parte del público en general. A mí reconozco que me gusta mucho la música antigua, la música de los años 20, 30, 40, 50, ¿no? Y uno tiene esta idea en algunas ocasiones de que, claro, después en los momentos de la posguerra, en una época de una España gris, en blanco y negro, como decías antes, pues habría una suerte de aislacionismo, todo lo que venía de fuera, pues en muchos casos no se veía con buenos ojos, pero estas orquestas gallegas están girando o tocando a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo se puede explicar esto? Parece una paradoja en principio, pero ¿lo es o no lo es? No, a ver, realmente en Galicia en los años 50, Galicia fue exportado por orquestas desde prácticamente esos años 40-50. Galicia era una potencia a nivel mundial en cuanto a orquestas brutal en los años 50. O sea, hay gran cantidad de orquestas en todas las ciudades, pero es que prácticamente en cualquier localidad gallega no había una orquesta, había varias, ¿no? Es decir,
ahí yo fui estudiando un poco el proceso a ver de dónde venía todo esto, y hay un poco de todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en Ferrol, y lo mismo pasa en Pontevedra con demás, había una vinculación también con el ejército, ¿no? Es decir, aquí con la Marina, en caso de Ferrol, ¿no? Muchos músicos estaban en bandas militares, ¿no? Y estas bandas militares lo que les daban era la formación, digamos, ¿no? Es decir, aprendían a tocar los instrumentos, ¿no? Y muchos de estos personajes que participan en las bandas y demás, músicos, en su tiempo libre, para ganar dinero, montaban orquestas directamente para tocar en las fiestas. Entonces, muchas de estas orquestas directamente se forman. Pues en el caso de Ferrol, muchos tenían un desarrollo a nivel de la Marina, ¿no? Pero hay muchos otros casos en los que las típicas, aquí en Galicia también hubo un desarrollo importante que son los palcos de música. Sabes que hay palcos de música en casi cualquier alameda de cualquier ciudad gallega o cualquier pueblo, y siempre hubo bandas de música, siempre los pasacalles famosos, ¿no? Y demás, incluso pues que pasaban en las procesiones de Semana Santa y demás, ¿no? Entonces hubo una formación que vino de ahí, de las bandas municipales, de las bandas militares, y en general lo que hizo fue que hubo muchas generaciones de músicos que se formaron a partir de ahí, ¿no? Después, evidentemente, hubo un interés siempre importante sobre los ritmos modernos, aunque la gente llegaba a ellos por la radio y que no se radiaba todo, evidentemente, ni había programas específicos, pero la gente iba asimilando un poco lo que le iba llegando, ¿no? A mí me tiene contado gente, incluso las famosas jukebox, cuando llegaron, que había gente que tenían que meter monedas uno apuntaba la canción, otro se quedaba con la melodía para intentar reproducirlas después, es decir, porque realmente no había grabaciones en casa después, claro. Entonces la manera de poder muchas veces era o esperar a que sonara en la radio, o en estas jukebox y demás, o a veces incluso alguien que venía de fuera, muchas veces con la Marina además, que traía equipos de Inglaterra o de Estados Unidos o tal, pues que empezaban poco a poco a tener discos, ¿no? Que eso fue un poco lo que vi después, pero eso en los años 60 ya. En los 50 realmente era un poco supervivencia y lo que sonaba en la radio y los discos que iban llegando, claro. Porque más que nada en los años 50 los discos eran de pizarra, la mayoría, y el vinilo aquí en España en general no se empieza a establecer hasta el año 59, que es cuando empieza a haber una gran difusión del vinilo y de los pickups poco a poco, ¿no? Y años 60. Entonces, ya te digo, ahí yo intenté, sobre todo, porque te digo en el libro, que intenté hacer sobre todo un desarrollo también social, porque me interesaba un poco cómo se grababan las canciones, cómo se lleva a cabo el proceso de grabación. Hay grabaciones en cassettes en garajes, hay grabaciones que se llevan a cabo incluso en emisoras de radio. Por ejemplo, hay grupos de Orense que grabaron en emisores de radio prácticamente con todo enchufado al mismo amplificador y en un mismo canal, ¿no? Es decir, realmente era un poco supervivencia y realmente no había muchos medios en general para grabar, salvo las grandes orquestas tipo Coral de Ruada y otras que realmente sí que tuvieron la oportunidad de grabar en estudios. Muchas se fueron a Madrid a grabar, y cuando había ya sellos importantes o multinacionales, ahí sí. Pero la mayor parte del pop y rock fue un poco supervivencia en aquellos años, ¿no? Se puede explicar también... posiblemente... ¿Se puede explicar también por supervivencia esa salida al extranjero de estas orquestas, de estos grupos? Sí, también, claro, porque hay que tener en cuenta que la gente intentaba ganarse la vida siendo músico, ¿no? Hay gente que me cuenta que se ganaba mucho dinero en las orquestas. O sea, hay gente que me contó que hubo épocas en las que la gente de las orquestas estaba al nivel del médico en cuanto a dinero, ¿no? Es decir, que podían ganar. Y después hubo épocas de penurias también, y no todas tenían a lo mejor evidentemente un amparo tan grande, pero hablamos de que estas orquestas, ya digo, giraron. Date cuenta que los Tamara giraron por todo el norte de África, giraron por toda la Costa Azul, por casinos, demás. Es decir, yo creo que, bueno, que evidentemente los cachés de los músicos no eran los de ahora, evidentemente, pero les daba para vivir dignamente y para mantener familias. Eso sí, era estar lejos de casa muchos años, porque hay que tener en cuenta que estas orquestas, a lo mejor las giras duraban varios años. Es decir, hay gente que a lo mejor su mujer se había quedado embarazada y cuando llegaban el niño tenía 2 años. Es decir, hay que tener en cuenta esto, que las giras eran muy largas.
porque date cuenta que salir de Vigo y de aquella, ir hasta Argelia y subir a la costa francesa y después volver, hablamos de residencias en hoteles, de tocando como grupo residente a lo mejor durante 6 meses, a lo mejor, o durante un año. Y me dijeron que en ese sentido sí que era muy duro, que era duro estar fuera de casa y era duro muchas veces pues el perderse muchas cosas y no estar en casa cuando se desarrollaba todo esto. Y ya te digo, hay muchas anécdotas. Hay grupos, los Tamara, por ejemplo, sufrieron levantamiento de la Guerra de Independencia de Argelia, por ejemplo, estando tocando allí. Entonces tuvieron que salir evacuados en un avión de la Cruz Roja, entrando tiros por las ventanas, tuvieron que dejar allí el equipo y salir por patas literalmente. Hubo grupos como los celtas que sufrieron un levantamiento armado en Irán, una revuelta también, que tuvieron que encerrarse en el hotel, gente con hachas intentando derribar las puertas. O sea, realmente el mundo era un mundo conflictivo también en aquellos años, ¿no? O sea, estar fuera de casa, sobre todo en países como el norte de África y demás, pues había cierto riesgo, claro, porque fue una época de la independencia de gran cantidad de estos países, ¿no? Sobre todo de las colonias francesas y demás. Entonces, date cuenta que los españoles pues llegan a tocar hasta en Madagascar también y están allí de residentes, ¿no? Entonces, era muy interesante, ¿no? Y los españoles, por ejemplo, para mí fue una sorpresa muy grande porque editaron discos en Japón, tocaron en las Olimpiadas de Tokio en 1964 con los Platters, empiezan a editar por Polydor Alemania, pero editan discos en Estados Unidos, en Australia, editan discos en Irán incluso, yo tengo localizados vinilos en Irán, graban un EP en portugués en Madagascar. O sea, hablamos realmente de que hubo muchísimos descubrimientos con el libro y realmente fue muy interesante todo esto, ¿no? O sea, realmente yo creo que es una época que parece que lo haces como trámite de los años 50, esto no va a dar mucho de sí, y posiblemente para mí fuera de las épocas más apasionantes de lo que es el libro. A lo mejor también por lo que decías, porque hay menos información y más desconocimiento, ¿no? Y la gente piensa que años 50 no dan de sí. Realmente todas estas orquestas tuvieron una vocación internacional muy, muy grande. Y esta vocación internacional, en cierto modo, parece una suerte de emigración ambulante, ¿no? Y supongo que, porque bueno, no están en Galicia, están girando por ahí a lo largo y ancho del mundo, y supongo que desde un punto de vista musical sería también para ellos muy enriquecedor poder entrar en contacto con otros lugares y otras músicas. También por lo que comentabas antes, me da la sensación de que todas esas ciudades que son puerto de mar, bueno, salvando las distancias, serían un poco como Liverpool, ¿no? Que llegaban ahí pues barcos extranjeros, quizá también con mercancías, discos y tal, y eso ayudaría un poco a la situación de estos músicos que podían, pues de primera mano o más o menos de primera mano, acceder a ciertos discos como esos de Elvis Presley que mencionabas, que los Tamara después versionarían en español, ¿no? Desde ese punto de vista creo que la situación de Galicia tampoco es tan periférica o tan horrible, ¿no? Porque al estar ahí en el mar y en el océano Atlántico, ya digo, de la misma manera que Liverpool, aunque salvando las distancias, pues sí que habría no un intercambio, pero por lo menos sí llegarían ciertos discos que a otras partes de España pues a lo mejor no llegaban, ¿no? Sí, claro, a ver, realmente, Galicia lo que tuvo el hándicap fue fundamentalmente el aspecto, evidentemente, que la industria en Galicia empieza a desarrollarse más tarde, ¿no? Entonces, por industria me refiero a discográficas, estudios de grabación, incluso edición de discos facturados íntegramente en Galicia, ¿no? Evidentemente, en ese aspecto sí que fue un hándicap en muchos casos, ¿no? En el sentido sobre todo de que los grupos que más visibilidad tienen posiblemente son precisamente esos que pudieron salir y esos que pudieron girar fuera, ¿no? Porque evidentemente se hicieron con un nombre casi todos y los Tamara pues tocaban más a lo mejor en Madrid de lo que podían tocar aquí en algunos momentos, ¿no? Pero realmente sí que la conexión por mar fue muy importante, ¿no? Y sobre todo hablábamos antes, por ejemplo, en Ferrol la Marina fue determinante porque la Marina evidentemente al ser base naval pues hacían, evidentemente, pues hacían navegaciones por Norteamérica, hacían navegaciones por Reino Unido, había navegaciones incluso por Sudamérica, que la Sudamérica de estos años, sobre todo Brasil, Venezuela, Colombia, era donde emigraba gran cantidad de la gente, es decir, el poder adquisitivo era más amplio
Incluso la edición de discos era importante, porque evidentemente había industrias importantes en estos años, Discos Fuentes, en Colombia, había cosas interesantes, ¿no? Entonces realmente, ahí lo que hablamos, había encargos de instrumentos a marinos. Si vas a tal puerto, tráeme una guitarra eléctrica. Si vas, tráeme estos discos. Incluso con el turismo, por ejemplo, en el caso de Vigo, estos barcos de estudiantes, pues también había regalos de discos, gente que, pues si vas a ir y vas a venir en verano, tráeme estos discos, porque evidentemente no era tan fácil adquirirlos en gran medida, ¿no? Pero sí que fue importante el mar fue fundamental. Yo creo que tanto, por eso posiblemente los principales focos en estos años, por eso pues, fundamentalmente fueran Vigo, Coruña y Ferrol, ¿no? Porque eran puertos importantes realmente, ¿no? Y por eso, a lo mejor, las provincias más de interior, como el caso de Orense o incluso Lugo, evidentemente, pues luego tiene costa, pero realmente hablamos de que posiblemente tienen menos presencia en ese sentido en todos estos años. Aunque hay formaciones interesantes, pero no hay el mare magnum que se monta en estos sitios. Te cuenta que pues en Vigo tienes el Vigo Yeye con gran cantidad de grupos, porque ahí tienes los Diabolos, los Suecos después, tienes los Santos, tienes los SN, o sea, hay muchísimos grupos. En Coruña también hay importantes, pero sobre todo en Ferrol, que llama la atención porque es una ciudad más pequeña, pero en Ferrol tienes a los Players, que graban más de 5 EPs con una multinacional, los Splinters, que graban 6 EPs con Fontana, que son el grupo de acompañamiento de Andrés Dobarro. Está Joan Rubiá, que graba después voces de más adelante, pero quiero decirte, Andrés Dobarro después. Pero es llamativo porque es una ciudad pequeña, pero que tuvo toda esa vinculación, sobre todo por lo que te digo, por la vinculación de la Marina y las orquestas, que había mucha gente aprendiendo música en estas bandas militares, pero sobre todo también por la conexión por mar con el exterior, ¿no? Que ayudó a que estos años 60 fueran muy llamativos en estas ciudades, ¿no? Porque en general, ya digo, junto con Orense, que Orense en los años 60 sí que tiene hay una serie de grupos interesantes, como están los Ben Posta, están también los Posters y demás, hay una serie de grupos importantes, pero el mar fue fundamental en estas épocas. Yo creo que a nivel logístico fue muy importante. Entrados en los años 60, ya que has mencionado estos grupos del Vigo Yeye, grupos de Orense, grupos de Coruña o de Ferrol, con un mayor poder adquisitivo en España en general en estos años, sobre todo a partir de mediados de los años 60, hay una actividad verdaderamente frenética en todo el país, en toda España, en lo que se refiere al rock y al pop, y se suele hablar pues de grupos legendarios como los Brincos, como los Mustang, como los Salvajes, como Lone Star, ¿no? Por ejemplo, grupos que generalmente son o bien madrileños o bien catalanes, ¿no? Es evidente que había grupos también en Galicia en esta época de este estilo musical que se daba en llamar el yeye, ¿no? En esa época, el rock y el pop de ese momento. ¿Con qué dificultades se encontraban en comparación con estos grupos más conocidos, los grupos gallegos que en esos momentos intentaban pues, hacer su música y triunfar a nivel nacional? Bueno, pues realmente sobre todo el problema es que evidentemente los medios y los focos siempre estuvieron en Madrid y en Barcelona fundamentalmente, ¿no? Entonces, para la mayor parte de los grupos, si no iban a tocar fuera, era muy difícil muchas veces desde aquí hacerte con un nombre. Aunque sí que hubo grupos que evidentemente empezaron aquí y había cazatalentos también y había sellos como Marfer o demás que también contrataron grupos de por aquí, ¿no? Pero realmente, evidentemente había un hándicap, ¿no? Que evidentemente en Madrid, con 3 conciertos en la capital, tienes ya los focos encima, y aquí a lo mejor con 20 no saben ni que existes, ¿no? Y más en aquella época, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo grupos muy interesantes y muy importantes, que se encontraron con muchos hándicaps porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los grupos no se ganaban la vida con la música. Es decir, los músicos que se ganaban la vida con la música no se la ganaban con sus grupos de pop y rock, ¿no? Es decir, se la ganaban como músicos de orquesta, la mayor parte, ¿no? Entonces, la mayor parte de los músicos, digamos que durante el día, en muchos casos, estaban tocando en salas de fiestas, lo que se llamaba antes el baile, ¿no? Que el baile a veces pues, podía ser incluso sesión vermú, ya directamente, y había sesiones de tarde y de noche. Entonces, yo tuve casos, por ejemplo, como me lo contaban el caso, por ejemplo, de los Murciélagos, que era un grupo de Orense que tocaba en la Sala Aurea, que era una de las más importantes del país. De hecho, pues casi todos los grandes artistas nacionales paraban en Orense, en la Sala Aurea, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues iba el dúo Dinámico, Rafael y demás, ¿no?
Pues en estos grupos te contaban que incluso tenían contratos tan leoninos que a veces no les dejaban ir a grabar a Madrid el disco, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, el caso de Los Murciélagos, tuvieron que grabar en la Radio Miño, creo que era, en una noche. Me dijeron que lo grabaron a las 2 de la mañana después de acabar de tocar, yendo del tirón a grabarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se encontraban con hándicaps, ya digo, de que no se ganaban la vida con la música, sobre todo los iniciales, hasta que poco a poco tenían que tocar en todas estas salas de fiestas. Entonces, evidentemente, no daba tiempo, ¿no?, a poder dedicarte a sacar un grupo adelante, ¿no? Entonces había mucha miseria en ese sentido, ¿no? Lo que sí que había, las orquestas sí que daban dinero, o sea, los músicos profesionales eran los de orquesta, y eran muy buenos músicos, porque date cuenta que me comentan que hay grupos que tenían hasta 120 canciones de repertorio, lo cual es una brutalidad. O sea, está tocando a demanda durante, a lo mejor tocaban 4 o 5 horas seguidas, y tenían un repertorio de canciones y los sitios del momento, los que pedía la gente, canciones clásicas. Entonces tienes que tener canciones rápidas, tienes que tener un poquito de todo, ¿no? Entonces cuentan que eran auténticas más en ese sentido. De hecho, los españoles me contaban que ellos, que en Suecia, en un concierto, tuvieron que parar de tocar porque empezaron a sentir abucheos, porque eran todos multiinstrumentistas. A lo mejor estaba tocando uno, imagínate, pues una guitarra tocando el bombo de la batería al mismo tiempo con el pie, ¿no? Entonces, la gente pensaba que estaba grabado. Entonces tuvieron que parar en directo para demostrarles que estaban tocando realmente. Pero es lo que decían, claro, es que date cuenta que tocando a lo mejor 8 o 9 horas diarias durante años, con la misma gente, esta gente directamente eran máquinas prácticamente. Es decir, estaba todo tan engrasado que directamente tenían esa capacidad tan grande de adaptar repertorios, de aprender las canciones, porque era gente que estaba 100% en esto, ¿no? En gran cantidad de los casos. Pero sí, sacar grupos sí que es difícil, porque si te fijas, de hecho, pocos grupos importantes hay en los 60. De hecho, hay más las orquestas de los 50, españoles, Tamara, Zafiros. Los Zafiros fue un grupo, una banda de Ferrol que estuvo 20 años de residente en Londres. Salieron en el show de Benny Hill, tuvieron de manager al padre de Joan Collins, que fue manager de los Beatles. O sea, fue gente que se posicionó muy bien, y posiblemente en los 60 no hubo grupos tan grandes, posiblemente. Todos los grupos del Big O Ye Ye, date cuenta que en todo el Big O Ye Ye, que fue importante, solo grabaron 2 grupos un vinilo, que fueron los suecos, con EGM, y los Santos, que lo graban en el 72, ya porque se lo subvencionan ellos ya a posteriori. Pero quiero decirte que, date cuenta con la importancia que tuvo, las pocas grabaciones que hubo, ¿no? Porque el que más grabó fundamentalmente fue en Ferrol, ya digo, los Players y Sprinters, que grabaron gran cantidad de EPs, ¿no? Pero que el testimonio sonoro de todas estas épocas, de todos estos grupos, es muy pequeño. Entonces, a lo mejor hay cientos de grupos en Galicia en estos años 60, porque fue un boom, sí que es cierto, y fue muy importante, pero en todos, es decir, hay grupos de Villagarcía, de Monforte, de Lugo, de prácticamente cualquier localidad, pero los que grabaron son muy pocos. O sea, son un puñado de grupos los que consiguieron grabar. Por eso digo que en comparación con los grupos de Madrid o Barcelona, que grababan prácticamente todos, pues evidentemente hubo un hándicap importante en ese sentido, que fue el acceso a las discográficas. Y de hecho muchos grupos, como los Linces de Santiago y demás, sacaron grabaciones a posteriori, la mayoría. O sea, o remasterizadas o grabadas incluso de nuevo después, ¿no? Porque poca gente tuvo acceso, ¿no? Y fundamentalmente era porque había muy pocos estudios de grabación en Galicia. Los estudios de grabación en Galicia empiezan a ser importantes sobre todo en los 80. En los años 60 y 70 había que ir a Madrid fundamentalmente para grabar, salvo algunos estudios hechos por gente muy concreta y muy tal, pero realmente que estuvieran a disposición de gran cantidad de gente fue en los 80 cuando empiezan a establecerse estudios en Galicia y empiezan a producirse grupos. Entonces ahí es cuando realmente sí que ya hay un salto considerable, ¿no?, de grabaciones. Pero 60 y 70 fueron años muy complicados para la mayor parte de los grupos. Los grupos duraban muy poquito, el servicio militar se cargaba muchos grupos, el corte del pelo y hazte un hombre y deja el grupo pues también era muy habitual, el tener que trabajar y dejar el grupo porque no daba dinero, el que en casa me presionan y esto no da un duro, voy a trabajar. Es decir, realmente muy pocos grupos, ya digo, salieron adelante. Y los que salieron adelante son los que pudieron vivir de la música, evidentemente. Los que no. Y la música el vivir de la música estaba fundamentalmente en estos años en las orquestas. Incluso grupos como NHU, que es el primer grupo que graba rock progresivo en gallego en los 70, tenían
NHU, que era el grupo que hacían rock progresivo, y tenían Obradoiro, que era una orquesta en la que tocaban los éxitos del momento en las fiestas de donde fuera, ¿no? Es decir, eso de las dualidades orquesta-grupo incluso se mantiene en los 70 en muchos casos, ¿no? Porque ya digo, era la manera de poder vivir de la música en gran medida. Aún hoy, ¿no? En Galicia, evidentemente, pues hay grupos que viven, pero las orquestas dan más dinero. O sea, y los cachés de las orquestas son más grandes en general que la mayor parte de los grupos, salvo los grupos que dan dinero aquí en Galicia, que también los hay, y los solistas que también lo hay, evidentemente, y gente ganándose la vida. Pero para los grupos medios es más fácil sobrevivir con una orquesta media que con un grupo medio de pop, ¿no? Escuchan la voz de Fernando Fernández Rego, que nos llega con total claridad desde Ferrol, en Galicia, y esto es un nuevo episodio del En vez de la página, este podcast que ustedes pueden escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos, desde el estado de Tennessee. Y Fernando ha escrito un libro que se acaba de publicar no hace mucho, titulado Una historia da música en Galicia entre los años 1952 y 2018. Si hablamos de los años 60, tenemos que hablar desde luego de la figura de Andrés Dobarro, 60 y 70, ferrolano como tú. Le dedicaste una muy interesante biografía que aprovecho para recomendar a todo el mundo, que se titula Andrés Dobarro Saudade, publicado por la Fonoteca en el año 2015, es decir, hace solamente 4 años, libro que yo he leído y que me parece una maravilla y necesario realmente, de lectura absolutamente necesaria. Para mí, Andrés Dobarro ha sido siempre uno de los referentes, uno de los mejores cantantes de la época, no ya solo en Galicia, sino en toda España. Ya has explicado un poco al principio, hemos mencionado su nombre en varias ocasiones, ya has explicado por qué decidiste biografiarlo, pero ¿cuál crees en general que fue la importancia de este hombre, de Andrés Dobarro, dentro de la música gallega, y su influencia se deja sentir todavía a día de hoy? A ver, realmente para mí Andrés, para mí es fundamental en lo que es la génesis del pop en Galicia y sobre todo el pop en gallego, ¿no? Es decir, Andrés Dobarro es capital porque consigue algo que no consiguió ningún otro músico, que es un número 1 de ventas cantando en gallego. Él consigue 4. Entonces consigue 4 números 1 entre el 69 y el 72. Evidentemente fueron sus años mágicos, fueron esos 4 años de éxito, de un éxito muy grande, pero a partir del 72 fue un ascenso y caída, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay otra serie de factores, como fue la muerte de su padre, como fue un bajón anímico importante a raíz de eso, y como vienen otra serie de problemas también, ¿no? Pero realmente para mí es fundamental. Es fundamental porque directamente toda esa conexión que hablamos con la música, incluso con la música portuguesa, porque hay que tener en cuenta que las canciones de Andrés o sea, el gallego de Andrés en muchas canciones emparentan en gran medida con la bossa nova, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, sobre todo hay canciones como la de Río de Janeiro y demás, que son canciones que él me contaba, él no me contaba porque fue en el 89, ¿no? Pero digo él me contaba porque cuando hice la biografía lo que hice fue hacerme con toda la hemeroteca, ¿no? Es decir, lo que hice fue conseguir todas las revistas de la época y conseguí todas las entrevistas, ¿no? Entonces, como él no estaba para poder entrevistarlo, la única manera de poder tener declaraciones, que fue la idea de cómo hice el libro, utilizando todas esas declaraciones de las entrevistas de la época, ¿no? Entonces, de manera que mantenemos ese diálogo en primera persona, que me parecía importante en este caso, aunque él ya no estaba, desgraciadamente. Entonces, él contaba en estas entrevistas precisamente que cuando él hizo una gira por Argentina y Brasil, y contaba que en Argentina pensaban que era brasileño, porque cantaba en gallego y evidentemente no había un conocimiento del idioma. Evidentemente es más fácil que si hablas gallego en Argentina piensen que eres brasileño o portugués, ¿no? Evidentemente. Y realmente creo que es el primer gran artista que establece las bases del pop en gallego. ¿Por qué? Pues porque estas orquestas que te decía inicialmente se empiezan a acercar al pop, pero sobre todo se acercan a un pop anglosajón en la mayor parte de los casos, aunque hay casos como los Tamara, que sí que empiezan a hacer canciones en gallego, porque hay que tener en cuenta que los Tamara empiezan a musicar poemas de artistas gallegos, sobre todo en Naver de Galicia o en Hermosa Galicia. Ahí tienen canciones de Rosalía de Castro, o sea, poemas de Rosalía de Castro musicados, de José Emilio Ferreiro, hablamos también de Curros Enríquez. Entonces hablamos ahí directamente
de que hay un acercamiento también a esa canción propia en gallego, ¿no? Por eso para mí son un poco los pioneros en ese sentido, junto con los españoles, que se empiezan a acercar un poquito a todo esto. Pero Andrés ya empieza a elaborar canciones propias de pop en gallego, ¿no? Y establece un poco una imagen que, aunque hubo otros artistas como Voces Ceibes, hay gran cantidad de artistas que sí que se empiezan a acercar, pero era una canción más protesta, era una canción a lo mejor que tenía un mayor vínculo político que musical en muchos casos, y directamente Andrés a lo mejor es el primero que empieza directamente a establecer un canon de pop en gallego directo, ¿no? Que yo creo que sí que continuó. Yo creo que hay gran cantidad de artistas que directa o indirectamente se siguieron acercando a ese canon, ¿no? Yo incluso, por ejemplo, con el Emilio José actual, no el de Soledad, que es de los 70, sino el Emilio José de Queens, que hace ahora, graba aquí en Galicia, ¿no? Lo edita Fo en un sello de Barcelona, pues realmente yo encuentro mucha conexión con ese tropicalismo de Emilio José ahora, o incluso con otros artistas actuales, que veo que sí que hay un calado directo, ¿no? Aunque yo creo que a veces pasa, ¿no? Es decir, aunque incluso un músico directo no escuche a ese músico inicial, pasa un poco con lo que me decías, pues, pues que te gusta la música de los años 20, 30 o 40, pues evidentemente pues todo el jazz y todo lo que viene después, todo eso fue fundamental para el desarrollo después, ¿no? Incluso para el blues o para los géneros del rock, pues el gospel, el jazz, todo eso fue un poco lo que estableció un poco los cánones que vinieron después, ¿no? Aunque siempre hay revisiones y desarrollos, ¿no? Pues aquí yo creo que Andrés, y hablando con los músicos en general, hay mucha gente que me reconoce que para ellos fue fundamental, y otra gente que te dice que no, pero que escuchándolo después se da cuenta de que a lo mejor hay más conexiones de las que podía parecer inicialmente, ¿no? Porque yo creo que a veces la música, lo que nos pasa muchas veces, los que escuchamos mucha música, es que queda en el subconsciente también, ¿no? Y a veces incluso, aunque a veces no escuchaste a tal músico, pero sí que escuchaste a otro que estaba vinculado directamente con este, ¿no? Entonces esto todo es que a lo mejor hay 3 o 4 grados, ¿no? 3 o 4 contactos nos ponemos todos en contacto, ¿no? Eso que decían que pasaba con el cine, ¿no? Que con 3 o 4 actores nos ponemos todos en contacto, ¿no? Pero, ¿cómo se puede explicar que en un contexto en el cual el gallego no era una lengua vehicular de música popular, en una España en la que el gallego pues no estaba reconocido como una de las lenguas de la península, aparezca una persona como Andrés Dobarro y consiga esos números 1 cantando en gallego, rompiendo esa barrera lingüística? ¿Cómo se puede explicar esto en una época como los años 68, 69, 70, etcétera? Bueno, ahí lo que me encontré, sobre todo hablando con toda la gente de Voces Ceibes en general, la que pude, ¿no? Y demás, lo que me decían, ahí había un poco distintas teorías, ¿no? Había gente que decía que si Andrés y Juan Pardo les habían dejado, la censura había sido más benevolente con ellos porque tenían menos contenido político y demás, ¿no? Hay distintas opiniones, ¿no? A ver, yo creo que realmente el caso de Andrés fue que fue un éxito tan fulgurante, directo, que realmente incluso les iba a generar más problemas a la censura. Censurarlo directamente iba a dar una peor imagen a todos los niveles, y yo creo que dejaron ahí directamente mantenerlo. Porque Andrés, en una de las entrevistas, la última entrevista creo que le hacen en el 89 Galloso, no me acuerdo cómo se llama el programa ahora directamente, pero es la última entrevista que tiene en televisión en el año 89. Andrés le preguntan cómo burló la censura y él dice que cuando registró las canciones dijo que estaba en portugués. Él, por ejemplo, Trem la registró en portugués. O sea, porque habían puesto primero en gallego, no le dejaron, en castellano le dejaron. De hecho, yo que me leí el libro de Xavier Baliño, el de Veneno en dosis camufladas, que habla un poco del fenómeno de la censura en España y sobre todo de carátulas y demás. Y ahí hay que tener en cuenta que hubo mucha censura, O sea, hubo mucha censura en cuanto a discos en emisoras de radio que se rayaban caras o canciones porque estaban en gallego, discos que quedaban totalmente prohibidos ponerlos en la radio. O sea, sí que hubo una censura importante, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque había censura, si te das cuenta, hubo gran cantidad de grupos que grabaron
en gallego en estos años, ¿no? Porque Voces Ceibes hablamos de Joan Rubiá, hablamos de Xerardo Moscoso, hablamos de Manuel María, que también se mete ahí y graba un disco aunque son sus poemas, o sea, hablamos de que hay gran cantidad de tal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí que tuvieron sus problemas, sus enfrentamientos, hubo recitales cancelados, hubo gran cantidad de problemas, pero bueno, yo creo que también hubo una presión de todos estos colectivos que a base ya digo, de presionar y de protestar y de tal, consiguieron visibilizar un poquito todo esto. Pero ya digo, también es cierto que Andrés, date cuenta que hablamos del 69 al 72, que ya es un poco una dictadura un poco más tardía también, ¿no? Es decir, no son los años 50 o 60, que a lo mejor ahí directamente sí que había a lo mejor un mayor tal, ¿no? Pero a lo mejor en esos años yo creo que, aunque sin embargo Joan Fraga dice que sin embargo fueron los años de mayor censura, o sea, en cuanto a discos y demás, y de hecho se cancelaron, o sea, no solo grupos gallegos, o sea, grupos internacionales. Se censuraban portadas por desnudos, se censuraban portadas porque no se consideraban apropiadas, había portadas alternativas hechas en gran medida aquí en España, o sea, realmente hablamos de que la censura fue importante, ¿eh? O sea, aunque hay fenómenos y casos que ahí quedaron los discos, ¿no? Pero también es cierto que hubo secuestro de grabaciones y de discos. Bueno, se llegó a censurar incluso la balada de John y Yoko de los Beatles porque decía la palabra Christ o Cristo, ¿no? En cierto momento, de tal manera que en el álbum recopilatorio de los Beatles del año 73, ese disco azul, la versión española, no incluye la balada de John y Yoko, sino The One After 909, y es ahora objeto de búsqueda de coleccionistas porque, claro, en el resto del mundo sí que aparecía la otra canción, ¿no? Bueno, ya que hablas de la censura un poco, esto me ayuda a traer a colación, pues quizá sabemos que en Galicia para la promoción de la lengua gallega, para que la lengua gallega se mantuviese, fue muy importante en esta época, en los años 50, 60, 70, pues por supuesto la acción de los escritores, de los poetas, libros que se publicaban en gallego, recitales poéticos, cosas de este estilo. Llegados a los años 70, finales de los 60, años 70, con grupos como Voces Ceibes, por ejemplo, como tú mencionabas, ¿qué importancia tuvo la música gallega durante este tardofranquismo y durante la transición también desde un punto de vista de la canción protesta, de la canción de contenido político, que quizá era más difícil de difundir, ¿no? Sí, a ver, aquí realmente hablamos ya un poco, hay que tener en cuenta también, sobre todo del componente de migración también, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que gran cantidad de publicaciones, por ejemplo, en el caso de libros y demás, se hicieron en Venezuela, y se hicieron también, sobre todo en Venezuela, ¿no? Realmente fue un foco muy importante, ¿no? Caracas, se empiezan a desarrollar gran cantidad de publicaciones gallegas, incluso algún volumen colectivo, también un vinilo, se edita allí también, ¿no? Que directamente deja un poco huella de todo esto. A ver, aquí realmente lo que facilitó un poco fue el contacto con Cataluña, ¿no? Es decir, el contacto con Edixa, que ya estaba grabando a la gente de la Nueva Cançó, realmente hizo que la mayor parte de todos estos grupos de Voces Ceibes, de cantantes de Voces Ceibes, iban a Barcelona a grabar, ¿no? Es decir, allí graba Manuel María, allí graba Miro Casabella, había un colectivo gallego importante, ¿no? Y realmente es Edixa la que les da los parámetros de cómo se puede grabar, que tenía un estudio allí preparado. Entonces, a mí me contaba Joan Rubiá que realmente ahí se pagaba el billete de avión y a partir de allí la ayuda de Edixa fue fundamental para poder grabar, ¿no? También hay que tener en cuenta que incluso Suso Bahamonde, por ejemplo, su primera grabación, que es un cassette que se llama Loita, lo editan, lo graban allí y lo editan allí también, ¿no? Es decir, la conexión con el exterior y sobre todo con Barcelona y demás fue muy importante y fue la que ayudó en gran medida a todo esto, ¿no? En eso Juan Pardo y Andrés no, porque graban con multinacionales ya, ¿no? Es decir, Andrés graba con RCA ya directamente, entonces ahí ya fue distinto, ¿no? Sí que es cierto que también se consideró, hay gente que lo dice, que sí que se consideró este gallego de Andrés o de Juan Pardo como algo inofensivo a nivel político o algo demás, ¿no? Pero yo sí cojo el primer disco de Andrés y me llamo Andrés Lapique do Barro. Viene un manifiesto de Andrés firmado a su puño y letra, que además es Gatefol, el disco abierto, y viene ahí
en el libreto, Andrés lo que establece es que va a grabar estas canciones en gallego porque es su idioma, porque es su tierra y porque lo va a hacer porque se lo pide el corazón. Es decir, realmente eso no sé si es un alegato político o no, pero a mí me lo parece. Es decir, directamente a lo mejor, y de hecho, si no es un alegato político, posiblemente fuera el mejor barniz que le pudo meter porque posiblemente fue el mayor logro. Y de hecho, de toda esta generación fue el cantante que más visibilización consiguió. Eso desde luego, ¿no? Y directamente se consiguió que el idioma tuviera una representatividad importante. Se consiguió dar visibilidad a muchos otros grupos de cantantes gallegos, como Bernardo Sosé, como muchos otros, porque hubo un boom de la canción gallega en estos años. Hay que recordar hasta María Hostiz cantando Na Veriña do Mar y mucha otra gente, ¿no? Porque hubo un pequeño boom de la canción gallega y hubo muchos grupos nacionales que grabaron canciones en gallego. Entonces, en ese sentido, para mí sí que fue importante todo este desarrollo, ¿no? Y yo creo que, por eso te digo, que yo creo que Andrés, en este caso hablamos de uno, para mí, posiblemente el personaje más importante de la música en Galicia en estos años, desde luego, ¿no? O sea, para mí no hay duda en ese sentido. Bueno, se podría decir que el hecho de que esté utilizando conscientemente el gallego en una época en la que el gallego no está reconocido, incluso perseguido, pues ya es en sí el hecho de utilizar la lengua gallega en ese contexto, se puede ver como una acción política ya, más allá de que la canción sea de amor o sea de tristeza o de cualquier otro tipo de tema, o que se acerque musicalmente a la bossa nova y que por tanto pues parezca que no se dice nada que tenga una intención política expresa, ¿no? Ya el hecho de utilizar la lengua gallega, ¿no te parece ya que ya va por ese camino? Sí, claro, por eso digo, ¿no? Por eso, sobre todo cuando dice el libro, además, él en todas las entrevistas y todo hace una reivindicación de la tierra, de sus gentes y de que él siente que directamente tiene que cantar en este idioma, ¿no? Y es algo llamativo, y además teniendo en cuenta que Andrés nace en una familia de la Marina, que era una familia pues bastante conservadora, porque eran altos cargos de la Marina, en una época en la que lo militar era bastante más estricto de lo que es ahora, o sea, entonces hablamos de que evidentemente él hizo una apuesta, está claro, o sea, hizo una apuesta por el idioma y por la música, entonces en ese sentido a mí me parece valiente su actitud, ¿no? Después, evidentemente, que queramos entrar a juzgar que es más político o no, bueno, pues evidentemente es más político cantar a lo mejor que en el Vietnam está muriendo gente como cantaba Benedicto, evidentemente, pero que a lo mejor cantar Tren, ¿no? Pero en cierto modo vemos el calado. Yo hablando, por ejemplo, con gente de Voz Exteriores me decía que incluso su opinión cambió con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, que había gente que sí que lo consideraba, hubo gente en Voz Exteriores que lo consideró como que, digamos, como que estaba, le estaba quitando visibilidad a lo suyo el hecho de que hubiera canción más popular cantada en gallego, cuando ellos estaban haciendo una reivindicación política y lo suyo era algo más político, ¿no? Entonces, en el momento consideraban a Andrés y a Juan Pardo en muchos casos como algo que estaba, digamos, neutralizando su sabor, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, valorando la música y demás, pues se dan cuenta de que lo de Andrés pues fue, evidentemente, pues también a lo mejor pues un torpedeo del sistema desde dentro del sistema, ¿no? Es decir, que realmente Andrés evidentemente consiguió 4 números 1 en Galicia, o sea, en España, vendió cientos de miles de discos y tuvo dio una visibilidad muy importante, ¿no? O sea, entonces yo creo que en cierto modo la historia pues, y la perspectiva histórica varió con respecto a aquellos años 70, ¿no? Escuchan un nuevo episodio del podcast El Mes de la Página, el número 19 ya. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, entre Memphis y Nashville, y al otro lado del océano, en Galicia, en Ferrol, tenemos a Fernando Fernández Rego, que acaba de publicar un libro que yo recomiendo a todo el mundo, Una historia da música en Galicia entre los años 1952 y 2018. Entramos ahora brevemente en un momento histórico que tú y yo podemos ya recordar un poco más, quizá no tanto o totalmente de primera mano, pero casi, ¿no? Que es estos años 80 en los que la movida
madrileña tuvo muchísima importancia musicalmente, culturalmente en España, pero había otra movida paralela que también tuvo relaciones con esa movida madrileña, que fue la movida viguesa. Tú evidentemente hablas de ese momento histórico y musical en tu libro mucho, y bueno, pues has intentado, como en el resto del libro, pues poner diferentes voces que a veces son contrapuestas. Pero me gustaría saber, a título personal, ¿cómo ves tú, o qué te parece a ti que fue esa movida viguesa? ¿Qué importancia tuvo, al fin y al cabo, esa movida que nació en la ciudad olívica, en Vigo, en este continuum que es la música gallega desde los años 50 hasta la actualidad? Bueno, pues yo creo que evidentemente fueron unos años que dieron una serie de grupos que fueron capitales, es decir, como es el caso, ya digo, de Golpes Bajos, Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Os Resentidos, que posiblemente son, en cierto modo, los grandes grupos de la movida de Vigo. Hubo otros, pero ya a otro nivel. Hubo grupos que tengo mucho cariño, como Los Cafres, por ejemplo, que grabaron un disco estupendo, o casos como Bromea o que de Nico Pastoriza. O sea, pues hubo una serie o Desertores, o sea, hubo gran cantidad de grupos, ¿no? Pero digamos que estos cuatro son un poco los capitales, ¿no? Es decir, son un poco los que eclipsaron un poco a todo lo demás y los que trajeron los focos a Vigo, evidentemente, ¿no? Porque aquello de Madrid se escribe de Vigo, todo estos rollos, realmente viene un poco, digamos, todo eso. Entonces, a mí me parece que como todo lo de la época, o como todos los movimientos contraculturales, empezó un poco siendo algo contracultural y algo que reivindicaba la libertad creativa y sobre todo que no solo se ceñía a la música, porque hay que tener en cuenta que hay muchas manifestaciones, porque estaba la revista Tintimán, estaba Rompente, estaban pues todos los colectivos directos, incluso en teatro, escultura. O sea, hablamos de una época que a nivel arte fue muy interesante a todos los niveles, pero considero que sí que es cierto que sí que hubo un poco, que todo esto fue fagocitado un poco por el sistema, ¿no? Es decir, yo creo que sí que hubo mucha gente que le sacó un rédito político importante a todo esto. Y creo que sí que hubo muchos casos de músicos que se vendieron un poco pues también al sistema, músicos que pasaron a ser casi, en muchos casos, pues, funcionariado casi, con aquello de ayuntamientos y demás, y fiestas y todo este tema. O sea, sí que fue importante. Y sí que a lo mejor neutralizó un poquito todo esto. Pero yo creo que evidentemente la calidad artística de gran cantidad de los grupos que aparecen ahí fue importante. Yo el pero que le pongo, en cierto modo, es que en el caso de Galicia, por ejemplo, es que eclipsó muchas otras escenas que hubo en Galicia en estas épocas, y que hubo muchos grupos que quedaron en el olvido absoluto porque los focos estaban fuera, ¿no? Es decir, pasa incluso con el punk atlántico, con Radio Océano, Viuda Gómez, en el caso de los grupos de Coruña, aquel punk atlántico, y aquella revista Luces, que estaban los Pereiro y demás también, la Naval, Luces ahora, la Naval. Pero también hubo escenas interesantes en otras localidades, que es un poco la premovida, ¿no? Casos como grupos como Metro, en Carballo, grupos como Cuadros Malvendidos en Ferrol. O sea, que sí que hubo también otro tipo de aspectos, ¿no? Es algo complicado, porque las voces que encuentras siempre son un poco contradictorias, ¿no? Es decir, hay gente que dice que fue el sumum de la creatividad y los años más apasionantes que hubo en este país. Hay gente que te dice que aquello fue todo importado, que eran cuatro gatos que ahí hicieron mucho ruido. O sea, realmente nos encontramos con distintas visiones. Yo, a nivel personal, lo que no se puede poner en duda es que hablamos a nivel de pop rock, de posiblemente los grupos que mayor calado tuvieron a nivel nacional dentro de la historia de la música en Galicia, posiblemente, ¿no? Casos como Siniestro Total o casos como Golpes Bajos, posiblemente, ¿no? Pero de lo demás no te puedo decir porque no lo viví. Lo que me dice la gente en el libro, pues es de todo, ¿no? Es gente que también te dice que la ciudad se vendió como tal, pero que a las 2 de la mañana estaba todo cerrado. O sea, quiero decirte que, yo qué sé, pues que hay voces contrapuestas en ese sentido, ¿no? Casos como Pablo Novoa, que me decía que también fue todo muy endogámico, porque si te fijas sí que es cierto, porque Miguel Costas estaba en Siniestro Total y en Aerolíneas, porque mucha gente estaba en varios de los grupos que mencionamos, porque realmente pues era un poco todo ese germen, ¿no? Pero bueno, yo creo que no se puede poner en duda, ¿no? Y las grandes canciones que dejaron, y en el fondo lo que es interesante de todo esto es poder disfrutar la música que nos dejaron. Que yo creo que lo que no podemos poner en duda es que de Vigo en estos años salieron grandísimas canciones.
Y no solo estos grupos, Cultura Popular de Moncho Ma y los Apoconchos, Soy una Alimaña de los Cafres, o sea, incluso hay grupos de segunda fila en cuanto a los grupos que tuvieron en su momento, no a nivel musical, porque a nivel musical para mí no hay ni primeras ni segundas filas, pero considero que sí que hubo grandísimas canciones en vivo surgiendo en estos años. Y yo, por lo menos, ya digo, hay un puñado de grandes canciones, ¿no? La piscina de Bromeo, ¿qué? O sea, hay muchísimas, ¿no? Saliendo de esos 4 o 5 que ponemos de referencia. Además de las voces contrapuestas, supongo que en esta época de los años 80 pues tendrías muchísimo más material en el que poder apoyarte. ¿Esto te creó mayores problemas que quizá tener o quizá problemas diferentes que escribir los capítulos dedicados a los años 50 o 60? No, a ver, yo generalmente colaboro en varios medios, siempre pues hago artículos para la Red de Luz, entrevistas, demás, entonces yo estoy acostumbrado siempre a ir a las fuentes, ¿no? A la hora de hacer los trabajos, entonces aunque haya publicaciones sobre un determinado tema, yo siempre voy a ir a las fuentes, ¿no? Después si hay publicaciones o no, pues hay cosas que a lo mejor yo siempre baso a las publicaciones porque evidentemente son una guía siempre de cara a qué voy a preguntar, ¿no? O cosas que no te quedan claras, ¿no? O cosas que quieres que te expliquen, ¿no? Pero realmente siempre voy a las fuentes en general, ¿no? Me parece fundamental siempre. Y después a veces, lo bueno de la hemeroteca es que a veces también hay gente que cambia de opinión, ¿no? Entonces, la hemeroteca también tiene esa parte buena, ¿no? Que a veces dice, mira, pero en el 90, en el 80 y pico decías esto, ¿no? Pero va, o sea, pasa mucho también, ¿no? Entonces, a veces incluso pasó en el libro en algún caso que tuve que poner la declaración de los 80 y decía, pero consultado ahora dice que tal, porque eso pasa muchas veces también, ¿no? Y evidentemente mucha de esta gente en los 80 tenía 20 y pico años y ahora tienen 50 y pico o 60, entonces evidentemente la visión y la opinión cambia también de las cosas. Entonces, sí que es importante siempre, ¿no? Pero ya digo, de los 80 tampoco hay tanta... A ver, hay más publicación, sobre todo de los grandes grupos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque te cuenta que de Germán Copini tienes 40.000 entrevistas, de tal, ¿no? Pero de los grupos pequeños en general pasa lo de siempre, que hay muy poca bibliografía. O sea, hay muy poco y en general hay que ir a la fuente siempre, ¿no? O sea, porque hay muy poco y muchas veces no es riguroso tampoco y no sabes hasta qué punto te puedes fiar de esa información o no, ¿no? Porque sobre música para grupos más de segunda, digamos, no con este calado tan importante y que tuvieron un éxito a nivel nacional, medios gallegos, en cierto modo, en estos años había pocos, ¿no? Y casi todo eran fanzines y casi eran publicaciones, incluso periódicos desaparecidos, ¿no? Yo tiré mucho de hemeroteca, sobre todo, y hemeroteca, el de... Hoy en día lo bueno es que muchos medios ya tienen escaneado todo, incluso hay hemerotecas importantes con todo escaneado, porque imagínate el Puero de Vigo, todos estos periódicos, todo esto se perdió ya directamente. Entonces, esos periódicos realmente eran la salsa para poder encontrar todo esto, ¿no? Y a todas las fuentes se puede, claro. Pero ya digo, yo siempre voy a primera mano, ¿no? Y un poco relacionado con esto, Fernando, yo sé que en el libro tú has tratado de dar relevancia o visibilidad a ciertos músicos y ciertos grupos que quizá no son tan conocidos como otros, pero que también son parte de esta historia da música galega entre os anos 1952 e 2018. Tenemos la suerte, evidentemente, de que han quedado grabaciones de muchos grupos, de muchos solistas, pero no todos los que han cantado han grabado, como habíamos dicho antes. ¿Cómo te has enfrentado a esto? A esos músicos que no han grabado, o que quizá han grabado menos. ¿De qué manera suples el hecho de que no tenemos registros sonoros de cómo sonaban esos grupos o artistas? Bueno, a ver, yo lo bueno es que como llevo ya escribiendo sobre música pues unos 15 años, realmente al final acabas conociendo un poco a mucha gente y optas a grabaciones. Yo optas a maquetas, hay muchas grabaciones que puedo escucharlas en maqueta, o porque me la pasaron directamente, o porque me la dejaron, o porque me la ripearon y me la mandaron, ¿no? Entonces, en ese sentido se tiró mucho también de eso, o sea, se tiró mucho de lo que no se pudo escuchar, pero se pudieron escuchar las maquetas, evidentemente, ¿no? Es un problema importante, ¿no? O sea, a mí es un problema que me parece muy importante, que es la custodia de todo este material sonoro, que es eso que tenemos en otro tema, ¿no? Y es por qué a nivel, a lo mejor, gubernamental o incluso a nivel administrativo, por qué no se lleva a cabo un registro sonoro de todo esto. Es
decir, hay que tener en cuenta que no hay un archivo con todo esto. O sea, hay que tener en cuenta que la custodia no existe y que en general lo que nos lleva es que todos estos discos están en colecciones populares o están en órdenes de gente que pues acabarán perdiendo, evidentemente, porque el ordenador pues, se tirará o se tirará todo, llegará un momento que todos desaparecemos, ¿no? Entonces, me da un poco de pena ese aspecto, ¿no? Incluso el aspecto de que hay mucha gente que te dice, claro, es que esto no está en Spotify, ¿no? Incluso de grupos que grabaron, ¿eh? Es decir, que tampoco están en Spotify ni que tampoco puedes ir a una tienda porque el disco no se reeditó, ¿no? Y esto es bastante importante y pasa con gran cantidad de grupos también, ¿no? Es decir, que nos encontramos con que no hay una custodia de todo este material tal y que yo creo que a lo mejor sí que alguien, si lo hago siempre que me preguntan esto, siempre hago el mismo llamamiento, que alguien, a lo mejor, pues a nivel gubernamental, podría hacer un registro sonoro de todas estas grabaciones y podrían estar a disposición de la gente en una web. Creo que debería ser así, o sea, creo que debería hacerse, sobre todo cuando son grabaciones en gran medida que muchas estarían libres, porque no se llegaron ni a grabar, y muchas incluso a nivel de derechos, pues yo creo que lo que tengo entendido es que si no hay custodia de máster por parte de la discográfica, en muchos casos, pues los derechos quedan libres también. Entonces, yo creo que debería haber un gran archivo sonoro de todo esto. Me parece muy importante. Ya digo, aquí al final lo que hay es un buceo por buscando discos, por internet, comprando, buscando, en el caso de los que se editan y en el caso de los que no, pues depende siempre de dar con la gente y que la gente conserve, porque cuidado, a mí me tiene pasado casos en los que yo le doy la grabación a alguien del grupo porque no la tiene. Porque tuve 2 copias y las perdí en una mudanza. Pues eso pasa también. Es decir, directamente no siempre es fácil, ¿no? Y lo que me encontré muchas veces es que incluso he conseguido copias, incluso originales de discos a gente, porque si me consigues una y tal, y bueno, pues a ver si cuando aparezca en internet a ver si te la encuentro. Pero que falta ese proceso, ¿no? Que es la custodia de todo esto. Que supongo que pasará en otros campos también, porque pasa también en el audiovisual y pasa también con videoclips de los 80 que se van perdiendo y pasa con muchos otros campos, ¿no? Pero para mí es un problema que no se toma en serio la custodia de las grabaciones. Y si te fijas, si coges el libro y empiezas a leer y empiezas a buscar determinados artistas, no vas a encontrar en la red ni en YouTube, porque hoy en día la red, ¿a dónde vas? Vas a YouTube, vas a Spotify y te esperas encontrar ahí algo, pero muchas veces no hay nada. Sí, a mí eso me ha pasado en algunas ocasiones. Recuerdo que cuando tenía el programa de radio en Nashville, tenía un disco y tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes cantantes country de los 50 y 60, Billy Walker, y yo tenía un disco de Billy Walker que él no recordaba haber grabado. Y entonces evidentemente se lo di y le dije, pues tú lo has grabado, tuyo es, y se lo entregué y quedó encantado, pero ya ni siquiera se acordaba de que lo había grabado. Desde luego, un archivo sonoro, algo semejante a lo que la Biblioteca del Congreso hace en los Estados Unidos, sería muy necesario para poder preservar, ¿no? esta música y que no se pierda, porque tú haces un magnífico trabajo pues preservando la memoria escrita, ¿no? de esa música, pero también estaría bien poder escuchar esa música sobre la que leemos. Fernando, hemos estado hablando ya prácticamente hora y cuarto y para ir cerrando un poco la entrevista, que para mí, bueno, ha sido y está siendo realmente muy, muy, muy interesante. Me gustaría que citase, si es posible, pues algunos nombres de algunos músicos, solistas, grupos gallegos que quizá no son tan conocidos, pero que a ti te parecen importantes y que deberían, pues, revisarse, recuperarse, pues darles un poco más de visibilidad, ¿no? Si pudieses mencionar algunos, pues yo creo que la audiencia y yo mismo te lo agradeceríamos. Sí, a ver, realmente lo que uno se encuentra con todo, ¿no? En general y pasa con la música gallega con muchos artistas, es que yo llevo reivindicando 2 años siempre lo mismo, que es que creo que a lo mejor en Galicia hacía falta, yo creo que la consideración que hay de la música popular a lo mejor en los países anglosajones no es la misma que hay en Galicia, ¿no? Es decir, aquí en Galicia la cultura popular, la música popular en general, no llegó al academicismo, digamos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que hay que renovar los referentes, ¿no? Por renovar no me refiero a desterrar el pasado, me refiero que a lo mejor la cultura pop
sí que tiene que formar parte, digamos, de la esencia de un país, ¿no? Y creo que en el caso de Galicia, la cultura pop tiene que formar parte de la cultura. Es decir, creo que ni Andrés Dobarro ocupa el lugar que merece aquí, ni creo que se ha reivindicado lo suficiente, ni creo que a nivel académico no tuvo ningún reconocimiento a nivel institucional, si te fijas. Casos como Pucho Boedo, demás, o sea, casos como Ana Quiro, porque el caso de la mujer es, en el libro intenté que hubiera muchas páginas en femenino y que reivindicaran muchos casos, o sea, no solo los conocidos de Luz Casal y demás, pero mujeres como Menchu, que graban un EP en Orense en el 62, casos como el caso de Ana Quiro, casos como Tara, que graba un disco soul en el 72 en Madrid, que la consideraban la Janis Joplin gallega y demás. O sea, quiero decirte que hay muchos casos que están en el olvido totalmente, ¿no? Y yo creo que es porque hay que reivindicar, no, hay que normalizar la situación de toda esta gente, ¿no? O sea, yo creo que, si te fijas, pasa con la cultura popular en general. Creo que así como reivindicamos constantemente a Rosalía de Castro o a nuestros poetas o a muchos otros aspectos, creo que con la música sigue faltando esa reivindicación real de lo popular. Y yo por lo menos considero que así como la concepción que tiene Johnny Cash, por ejemplo, en Estados Unidos, o la concepción que tienen Willie Nelson, o la concepción que tienen de su propio folclore y de la propia reivindicación de todo esto, es mucho más sentida, tanto por parte de la administración como por parte del pueblo en sí, ¿no? Y yo creo que hace falta que entre todos, también institucional, entre gente como yo que intentamos poner un pequeño granito de arena a todo esto, ¿no? Pues que todos estos referentes pop realmente tengan importancia, y para eso a lo mejor pues tienen que estar en las escuelas, a lo mejor los niños tienen que escuchar toda una especie de música. O sea, a lo mejor no estaría mal que se diera una historia de la música en Galicia pues en el colegio, evidentemente, o no solo de música gallega, sino también pues de música popular, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos en el instituto lo que veo, yo que soy profesor de instituto, veo que se estudia mucho los siglos XVI y XVII, que se estudia mucho de determinados aspectos, pero sigo echando en falta la cultura popular. Sigo echando en falta que los chavales sepan que hubo un movimiento punk en los 70, que hubo un movimiento de los squatters, de gente de Ocupa, que sepan que ahí surgió una música que vino derivada de eso, que hay tradiciones folclóricas que acaban derivando en determinados artistas. Yo creo que sigue faltando esa visión global de lo que es la música y de lo que es la cultura popular. Por eso cuando me mandas citar nombres, yo creo que es que ni siquiera Andrés Dobarro, ni siquiera Pucho Boedo, ni siquiera Ana Quiro ocupan el lugar que merecerían, como los grandes bardos o trovadores o artistas de la música gallega, ¿no? Entonces, evidentemente me pasa con eso. A lo mejor posiblemente los que ocupan ese lugar son los que triunfaron en ese mainstream directo, ¿no? Es decir, casos como Joel López, casos como a lo mejor como Gran Ferreiro, como los Piratas, como Sinestro Total, como Golpes Bajos. Eso sí, ¿no? Eso directamente sí, pero posiblemente cuando hablamos de música en gallego, música tradicional en gallego, cuando hablamos de pop en gallego, ahí sí que sigue faltando a lo mejor, aunque creo que sí que se van dando pasos y creo que mejoró mucho la situación. Y yo creo que ahora los músicos como Xavier Díaz, como Mercedes Peón, sí que están teniendo un calado importante a nivel popular, pero yo creo que falta que entre todos los extractos, digamos, también académicos, también tal. O sea, yo siempre lo digo, ¿por qué no un Día de las Letras Galegas para la música popular? Es decir, ¿por qué Andrés Dobarro no tiene un Día de las Letras Galegas? O sea, ¿por qué a Bob Dylan le dan el Nobel? ¿Y por qué Andrés Dobarro, que tiene 4 números unos en gallego, que posiblemente hay muchas canciones como Tren, como Corpiño Xeitoso, que son canciones ya que son populares, ya no son de él, ya son de todo? ¿Por qué un personaje de este calado no tiene un reconocimiento público, ¿no? Y como hay muchos otros. Es decir, yo lo que he hecho en falta es eso. Lo que he hecho en falta es posiblemente, y me pasa con todos. Entonces, yo que reivindico, yo que me muevo más en el underground y en el punk y me muevo en otros aspectos, pues, ¿cómo no voy a echar en falta ya? Ya no te voy a decir grupos como, porque de los que me molaría a mí que tuvieran reconocimiento, grupos como Chicharrón ahora, o grupos como Mustel o como Telephone Rus en su momento, ¿qué te voy a decir? Pues que evidentemente ya si lo pido para estos, que deberían tener 4 estatuas en Galicia, cada uno por lo menos, pues, ¿qué te voy a pedir del underground? Que ya es de locos, ¿no? Pedir algo, ¿no? Pero te digo eso, que he hecho en falta eso. Yo además tengo mucho cuidado con la cultura anglosajona y lo envidio mucho. De hecho, la última entrevista que le hice a Germán Copini,
me decía eso, me decía que lo que le dolía era que sí, que había mucho grupo homenaje, había mucho homenaje a los 80 y había mucho celebración de aquellos 80, ¿no? Y que le iban y le daban las palmaditas y demás, ¿no? Pero decía que el que echaban falta directamente era que adoraban a aquel joven de 20, 30 años que componía, pero que al de 50 lo dejaban de lado y que tenía muchas dificultades para grabar, ¿no? Y decía que echaba de menos esa cultura anglosajona precisamente de que el músico es músico hasta que se muere, ¿no? Y que hay un respeto hasta que ese músico se muere, ¿no? Y aquí, en general, ese respeto suele perder. Es decir, en cuanto dejas de estar en el candelero, desapareces y se pierde gran parte del respeto. Y yo creo que en eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Porque creo que si te fijas incluso en Estados Unidos hay muchos casos de héroes caídos que volvieron a resurgir, ¿no? Y te ponía el caso de Johnny Cash con Rubin en su momento y hay muchos otros, ¿no? Hay un mayor respeto, ¿no? De este tío ahora, ¿qué me va a contar? Pues vamos a escucharlo, ¿no? Y aquí a lo mejor sí que es un poco si no va a hacer nada mejor de lo que hizo, ¿no? En los 80, ¿no? Entonces, eso pasa mucho y sí que hay mucha amargura en eso y me encontré en el libro y me lo presenta mucha gente que abandonó la música precisamente por el abandono del público y por el abandono a lo mejor de los medios, ¿no? En gran medida. Y eso sí que creo que es más duro aquí, a lo mejor. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo recuerdo, evidentemente, siendo escolarizado en los años 80 y 90, pues la cultura popular no era algo que estuviese presente en el aula nunca y era algo que uno pues se agenciaba por sí mismo. Ya no hablo solamente de música, sino también de literatura popular, de cine, etcétera, ¿no? Sí es cierto que en los Estados Unidos se está dando mucha más importancia, sobre todo últimamente, ¿no? A todo lo que es la cultura popular y esa diferencia entre alta cultura y baja cultura pues ya es mucho más difusa, ¿no? Y eso sí es algo que a mí me gustaría que ocurriese más. Por tanto, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo y sobre todo teniendo en cuenta que luego uno escucha que, por ejemplo, en Bélgica, pues Jacques Brel, ¿no? El gran cantante belga, pues muchas de sus canciones se consideran poemas y se introducen o se incluyen en los planes de estudio de los institutos y de la escuela primaria, etcétera, ¿no? Entonces sí, desde luego, aquí mismo en Estados Unidos y en otros lugares de Europa todavía queda mucho camino por recorrer, pero desde luego en Galicia creo que tienes absolutamente toda la razón. Por cierto, Fernando, ¿cómo ves la salud del pop y del rock gallegos en la actualidad? Bueno, yo creo que vivimos época dorada a todos los niveles. Yo solo tengo claro, es decir, creo que a lo mejor a nivel de público hubo muchos movimientos que pasaron de filar. Yo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Greil Marcus, ¿no? Que tiene ese libro que para mí es fundamental, que es Rastros de Carmín, que está muy guay. Y en cierto modo es eso, son como rastros de Carmín, ¿no? Es decir, muchas veces todos estos movimientos más asociacionistas o autogestionados y contraculturales siempre son un poco los de Carmín en la historia. Por eso era importante hacer un libro como este, porque yo siempre digo lo mismo, si no queda recogido en un libro, aunque parezca que no, y no el mío, sino los que sea, pues parece como que pasó o no pasó. Pues no lo sabemos, ¿no? Y si aún encima no hay una custodia de los audios, pues entonces ya apaga y vámonos, porque entonces, por lo menos si no tienes el audio, pero tienes un poco un relato, puedes usarte la vida para conseguir alguna grabación, pero si no hay ni relato ni grabación, entonces ya puede ser un 1984 que nos inventamos aquí personajes, ¿no? Entonces realmente sí que he hecho falta en ese sentido pues todo eso, lo que hablábamos, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Yo por eso a lo mejor te vuelves loco sacando un libro de historias con esto, ¿no? Porque para mí era muy importante poner en valor todo, ¿no? Y lo que dices, sigue faltando que las altas esferas en ese sentido, académicas, educativas y demás, aunque hay mucha gente reivindicando todo esto, ojo, que está cambiando un poquito y sí que lo ves en los institutos, en los colegios, sí que empieza a haber ese acercamiento, pero siempre es particular. A lo mejor en los currículums y en determinados aspectos sí que sería importante que tengan presencia también, porque si no dependes del voluntariarismo del profesorado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy clase,
lo que dices, no solo de música, pero siempre les hago referencias a libros o a películas. Evidentemente, a ver, siempre, muchas veces, casi siempre generalistas, muchas veces ni las han visto tampoco, ¿no? Es otro problema general, ¿no? Que lo que das por sentado, y a veces hablas de películas, que no te hablo de una película checa de los años 40, ¿no? O sea, hablamos de películas que dices, joder, igual que con 16 años tenía que haberla visto, ¿no? Y ves que sigue habiendo un desconocimiento, pero también ves que si los guías, y hay gente que te pues a ver si me recomiendas tal y cual, sí que hay ese ansia, porque a esa edad tienes mucha ansia por descubrir. Yo por lo menos siempre lo tenía, y era un hambre de descubrir grupos, películas, libros, y aprovechabas un poco a devorar todo eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar un poco también eso, ¿no? Y yo creo que estamos en un camino de cambiar un poco los moldes de todo esto, y yo creo que es importante que lo hagamos entre todos. Y desde un podcast, desde un libro, desde un programa de radio, desde donde sea, ¿no? O sea, creo que es fundamental que todos generemos esa conciencia, ¿no? De reivindicar lo nuestro, ¿no? La cultura popular, porque es la nuestra, y porque es la que hemos tenido, y porque es la que nos ha hecho como somos, en cierto modo, ¿no? Y en cuanto al panorama musical gallego actual, ¿cómo valoras la creación musical actual en Galicia? No, a ver, vivimos en una época dorada a todos los niveles, es decir, nunca tuvimos tantos grupos de tanta calidad, ni tantos, es decir, hay que tener en cuenta que tenemos cantidad de grupos que hacen giras internacionales, hay que tener en cuenta que tenemos gran cantidad de grupos que graban con sellos extranjeros, hay que tener en cuenta que hay muchos grupos que están viviendo de la música hoy por hoy, y sobre todo a nivel más subterráneo, vivimos una época ya dorada, yo creo que desde el año 2007-2008 hasta la actualidad, en la que es de lo que doy constancia en el libro en gran medida, que son todos los movimientos culturales que hubo en Galicia y de asociacionismo, grupos como La Seara en Vigo, colectivos como La Seara en Vigo, colectivos como Discos da Máquina en Santiago, como Ferrol Records CGTH en Ferrol. O sea, en casi todas las ciudades hay colectivos, Liceo Mutar en Pontevedra, que están organizando conciertos, que están haciendo ferias de autoedición, no solo en música, sino también en fanzines, diseño gráfico, todo tipo de desarrollos, y posiblemente, ya digo, vivamos una época en ese sentido dorada. El problema es que el público posiblemente no es tan masivo como fue en los años 80 o en los años 90, entre otras cosas porque la música está más desterrada de la televisión. Hay que tener en cuenta que aquí en Galicia, por ejemplo, en España casi no hay programas de música, fuera de esto de cachitos y demás, que son programas fundamentalmente de refritos de grabaciones anteriores, de los 80 o demás, pero no hay programas, no está generando nuevos programas de música prácticamente, o cuando se hacen son con las estrellas mainstream de Sony Music, Warner, demás, tal, a otros determinados niveles. Entonces, evidentemente, siguen faltando eso, y los medios generalistas, pues el espacio que dedican a la música, pues se ciñe en promoción o en gira. Entonces, muchas veces sigue faltando a lo mejor ese relato que reivindicamos, ¿no? Pero independientemente de eso, para mí fue de las épocas más apasionantes. Yo, sobre todo, tengo 40 años, pues llevo sobre todo los años entre los 20 y los 35, que fue la época a lo mejor en las que me vi cientos de Galicia, que veía conciertos varias veces a la semana y demás, pues ves que fue una época maravillosa en ese sentido. Y yo creo que nos dejó a grupos que muchos se perdieron, pero que muchos están ahora haciendo cosas increíbles, ¿no? El problema, ya digo, el problema a lo mejor es ese gran público que está a otras cosas, ¿no? Pero es que el público en general está a otras cosas a lo mejor porque la música se consume de otra manera, la música se consume mucho en streaming, los millennials, pues, por ejemplo, consumen de otra manera, consumen otro tipo de proyectos musicales posiblemente. Entonces cambió un poquito todo en general, ¿no? O sea, el consumo. Y triunfan más los festivales que el concierto en la sala pequeña. Entonces, pues en general, ya digo, hablamos que cambió un poco todo. Cambiaron los medios de producción, cambiaron los medios de comunicación y cambió el público. Entonces, eso hace que a lo mejor percibimos las cosas de otra manera, ¿no? Pero si se investiga un poquito y te acercas al underground y tienes curiosidad, hay brutalidades a todos los niveles. Grupos de jazz rock brutales, grupos como la Metamovida de improvisación con Crow y compañía, que hacen cosas muy flipantes,
a todos los niveles. O sea, ahí yo creo que es tener curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor sí que es cierto que al gran público, que a lo mejor se le deberían dar las cosas un poquito más masticadas y más accesibles, sí que es cierto que te obliga a una búsqueda más activa, ¿no? A mí, desde luego, me gustaría que hubiese más programas en la televisión, en la radio, de música en directo, que se retransmitiesen de vez en cuando de la misma manera que se retransmiten partidos de fútbol o de baloncesto, de tenis, pues alguna vez conciertos en directo también estaría muy bien. Es algo que ha desaparecido prácticamente de las parrillas televisivas y en muchos casos radiofónicas también, como también han desaparecido pues los programas de literatura y de otros temas culturales que, bueno, pues parece que no venden y que no interesan, aunque yo creo que en realidad sí que habría un mercado para ello, ¿no? Fernando, has escrito este libro y ya para terminar, mi última pregunta, 850 páginas, profusamente ilustrado, verdaderamente interesante, una historia de música en Galicia desde el año 1952 al 2018. ¿Te vas a tomar un descanso después de las 850 páginas o ya estás metido en otros proyectos de los que quizá nos puedas adelantar alguna cosa? No, realmente, en principio, a ver, uno siempre hay cosas, pero en general, hasta que no, digamos, hasta que no van quedando materializadas, pues tampoco las avanzas, ¿no? Pero sí, bueno, sí que a nivel, yo además tengo un sello discográfico, es Ferro Records, que siempre estamos trabajando también y sacando, de hecho tenemos como 3 o 4 discos ahora para hasta final de año, entonces siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Y hay varios proyectos muy interesantes que espero que a principios de año podamos anunciar alguno, precisamente en esta difusión de música y demás, o sea, hace cosas. Pero realmente a nivel bibliográfico, pues ya digo, estoy con una novela, con cosas más particulares, pero a nivel de música la verdad que fue bastante intenso todo esto y la verdad que en este momento no, o sea, fuera de las colaboraciones de siempre y cosas concretas, no estoy con ningún trabajo a ese nivel, ¿no? La verdad que esto fue bastante agotador en el sentido de, sobre todo la última parte, porque hay que tener en cuenta de los 9 años más o menos, en los últimos 4, 2 y medio fueron de redacción, es decir, 850 páginas fueron 2 años y medio de redacción, y el último año y medio fue de revisión y maquetación, porque tener en cuenta que es la parte más engorrosa, pero hay que maquetar todo, hay que, sobre la editorial evidentemente, pero tú tienes que ir revisando todo, tienes que ir pues llevando a cabo la revisión de 850 páginas es insufrible, porque hay que revisar algún trabajo ya es insufrible, pero 850 páginas es duro porque te llegan ahí a lo mejor en bruto todo y tienes que, aparte en este caso tenía que revisar yo todo totalmente porque claro, porque son títulos de canciones, autores, tal, tienes que revisar un poquito todo, ¿no? Y fue mucho trabajo, ¿no? Sí que hay cosas que me gustaría hacer porque uno siempre tiene cosas que tal, pero no sé en qué momento me voy a poner. Yo además funciono rápido, es decir, yo generalmente, ahora te digo esto y a lo mejor en un mes estoy tal, ¿no? Yo soy así, o sea, yo, si fijas, salió 2015 Andrés de Ovar y estos 4 años fue esto, ¿no? Con lo que estuve desde Andrés de Ovar, ¿no? Entonces a lo mejor, pues no descartes que a lo mejor pues directamente un par de meses o lo que sea me pongo con algo, ¿no? Que me pica el gusanillo y tal. Y además todo esto lo hago siempre por descubrimiento, ¿no? Es decir, por investigación personal y después lo transmito de esa manera, ¿no? Pero sí que hay cosas que me gustaría hacer. Lo que pasa es que ahora ya me muevo a un nivel que espero. Esto sí que fue una locura, ¿eh? O sea, este libro lo escribí sin saber si lo iba a editar o no. Es decir, yo cuando... Que conste que me costó 2 minutos conseguir la editorial, ¿no? Pero realmente me arriesgué a publicar, a tener los 850 páginas antes de sellarlo, ¿no? Pero ahora sí que si me meto con algo concreto, sí que me gustaría, en el caso de hacer algo, tener una editorial directa ya antes, ¿no? Porque, a ver, en este caso tuve suerte, ¿no? Porque era un libro que evidentemente yo creo que cualquier editorial le gustaría tener un libro de este tipo, ¿no? Pero en otros casos sí que te ves más complejo a veces publicar. De música no suelo tener problema porque es un mercado que tiene mucho mercado hoy en día, ¿no? Con la novela, por ejemplo, sí que suelo tener más problema porque sabes que la novela es un mercado mucho más duro, hay muchísima gente y no es algo tan especialista como esto, ¿no? Entonces yo publiqué una novela en el 2009, Desorden, que publiqué un libro de relatos también, ¿no? Y tengo una novela que tengo ahí pendiente que sí que me gustaría mejor sacar adelante, ¿no? Pero ya digo, de música, por ahora no tengo nada en proyecto, ¿no?
Y si alguno de los oyentes quiere obtener más información acerca de tus actividades o de tu sello discográfico, ¿hay algún lugar de internet al que pueda ir la gente? Sí, tenemos Ferrol Records, que, bueno, estamos en Facebook, Instagram y demás, pero también tenemos un Bandcamp con todos los discos que editamos unos 17 discos, y con los de este año vamos a sacar en torno a 20 discos físicos, ¿no? Como nos gusta la música, editamos en físico, editamos tarjeta USB, editamos cassettes, editamos CDs y editamos vinilos. De aquí a final de año sacamos 2 vinilos, uno de Love Long, que es electrónica con jazz, es jazz improvisación con un poco de noise, y después tenemos también Alume, que es un proyecto de música tradicional más heterodoxa, más electrónica, que será también de aquí a final de año, ¿no? Y ahí tenemos el Bandcamp de Ferrol Records, el Bandcamp, que ahí tenemos directamente todo, aparte de tener en Spotify, ¿no? Las grabaciones, ¿no? Y si alguien tiene curiosidad, pues ahí tenemos todo, ¿no? Y ahí es un poco mi máxima, que siempre es, y la de nuestro sello, ¿no? Que es apoya tu escena local, y entonces fundamentalmente sacamos grupos de Ferrol. Esa en gran medida es un sello que creamos para unificar un poco la escena underground en Ferrol. Somos 2 colectivos en Ferrol, CGTH, que tira más hacia el hardcore, metal y demás, y nosotros, que tiramos más hacia el pop, electrónica, jazz rock y demás, que tenemos el sello este. Y nos dedicamos a eso, a apoyar la escena local y a editar en físico, porque somos unos románticos en el sentido del formato físico, para nosotros es fundamental. Si no podemos, pues sacamos en digital, y cuando podemos hacemos una pequeña edición, aunque sea en físico, ¿no? Porque para mí la cultura tiene que tener un formato físico. Vale, está muy bien el PDF, el libro electrónico, pero yo soy de libro y soy de disco en general. Entonces hay que cogerlo y tocarlo y tenerlo, ¿no? De nuevo no, está muy bien, después se te borra. De nuevo no puedo estar más de acuerdo con eso, sobre todo porque a mí me gusta saber quién toca, ¿no? Y sobre todo cuando escucho jazz me gusta saber quién está tocando ese solo en particular, o si es una big band de los años 40, pues me gusta saber cuál es la formación, casi como si se tratase de la alineación de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, en eso, como en tantas otras cosas de las que hemos hablado, no puedo estar más de acuerdo contigo, Fernando. No, pues ahí coincidimos, porque ya digo, es eso. Y aparte, yo que además investigas, odias los discos que no tienen créditos, odias los discos que no ponen la información, y agradeces cuando viene eso, lo que dices tú, pues quién era la corista en esta canción, quién tocaba este tema, quién era la cantante, dónde se grabó, quién fue el productor. Sobre todo eso en el vinilo lo sueles tener generalmente. En el CD ya, cuando empezaron a hacer esas ediciones con la parte de atrás en blanco, que de los 90, pues ahí ya a veces no venía ni nada. Pero el formato físico yo creo que es importante. Y por mucho que nos engañan con que todo está en el ordenador, el formato físico es el único formato para tener siempre el disco, aunque te parezca que no. Porque los ordenadores se pierden, se estropean. Tenía todo en un DVD de la discografía. Eso me pasa con mucha gente que dice, tenía toda la discografía en un DVD, no sé dónde lo tengo. Bueno, si hubieras el disco en una estantería, pues los tenías por orden alfabético y todos colocados. Pero bueno, es así. A mí me pasa eso, exactamente igual, por supuesto. Fernando, de veras, quiero darte las gracias por haber participado, por haber respondido a nuestra llamada aquí en el En Vez de la Página, y también por ese magnífico libro que acabas de publicar, por los que publicaste anteriormente, y de veras que ha sido un verdadero placer para mí poder compartir esta ya casi hora y 3/4 de conversación que llevamos aquí, transatlántica, internacional, sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la historia de la música en Galicia. Siempre que tengas nuevos proyectos y cosas interesantes que contar, pues los micrófonos del En Vez de la Página estarán siempre abiertos para ti. Muchísimas gracias por todo, Fernando. Bueno, gracias a vosotros. Pues este ha sido un nuevo episodio del podcast El En Vez de la Página. Nuestro invitado de hoy en el episodio número 19 ha sido Fernando Fernández Rego, que ha publicado Una historia da música en Galicia desde el año 1952 hasta la actualidad, hasta el 2018, publicado pues no hace mucho por la editorial
Galaxia de Vigo, libro que recomiendo encarecidamente a todos y a todas los que estén escuchando este programa, que se podrá escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF, muy pronto. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este programa, año 2019, y el programa se grabó en directo, sin ningún tipo de cortes, en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima.